Entonces, dentro del contexto, ¿cierto?, que estamos nosotros de Mate 20, ya estamos terminando el tema de los espacios vectoriales, acotamos bastante, ¿cierto?, ese tema y espero que haya quedado menos claro. Como mencionaba, el objetivo que yo me puse, creo que es buena idea, no sé, ustedes, si no les parece, me comentan. Yo creo que es buena idea que nosotros terminemos todos los contenidos la primera semana de febrero. Entonces así nos quedan todo el resto de los días para poder hacer ejercicio, ¿no? Entonces, la idea es que hoy día vamos a empezar a trabajar con transformaciones lineales. Pero en este contexto lo vamos a acotar. En contexto me refiero de esta fase 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a centrar en la definición, ¿sí? Obviamente algunas propiedades. Vamos a definir y vamos a trabajar con lo que se llama el núcleo o kernel de las transformaciones lineales y la imagen. Y además de eso, vamos a trabajar con lo que es la matriz asociada a una transformación lineal. Y ahí quedamos. Hay dos contenidos que vienen más aparte de esto en el contexto de las transformaciones lineales y que están relacionados con operatorias y en particular la cosa, diría yo, más compleja, que es la composición y las transformaciones inversas. Hay otro tema más también, que son los cambios de base. Pero en este contexto, nosotros ya lo habíamos comentado, nosotros quisimos, en realidad no fue tan así, no fue una decisión nuestra como profesores, sino que fue algo que nos pidió el Departamento de Matemáticas, que cortáramos nuestro curso, ¿cierto?, por todos los temas que han pasado. Bueno, ustedes saben. Entonces, todos esos temas quedaron afuera, ¿ya? Y yo había empezado a preparar un documento que era más o menos largo, en que contenía todo eso, ¿sí? Entonces ahora he tenido que... Y lo que más me ha complicado es que la mayoría de los ejercicios que yo tenía preparados estaban en este contexto, porque obviamente es la parte más difícil del curso. Pero eso queda afuera. Entonces, por una parte eso es bueno, pero por otra parte ha significado que tengo que rehacer el documento y por eso estoy muy atrasada. Primero, antes de empezar, entonces, ¿alguna consulta en relación a lo que habíamos visto anteriormente? El tema anterior, ¿cierto?, estábamos hablando de las bases, de cómo se construyen eso. Eso es un tema re importante porque justamente lo vamos a usar ahora en las transformaciones lineales. Ahí hay alguien en el chat. Y dice... Claro, perdón, voy a leer la pregunta. ¿Qué contenidos habían quedado afuera? Los que están tachados, efectivamente. Todo lo que está tachado acá, que yo lo marqué, lo borré, digamos, en el tema transformaciones lineales, son esos temas los que corresponden. Y nosotros los eliminamos, ¿ya? Aparte, además de eso, había todo un tema de, ¿cómo se llama?, de transformaciones de formas bilineales. Y eso se omitió completo, ¿sí? Ese tema, si es que es utilizado en algún otro curso de matemática, en realidad yo la verdad es que no conozco los otros programas porque yo solamente he hecho clases de Mate 10, Mate 11 y Mate 20, entonces las que vienen después, que creo que son las 25 y las 26, no tengo claro qué es lo que ven en esos cursos. Matemática, obviamente, pero no tengo claro así como qué cosa apuntar. Entonces, como comentaba, estos sí son temas que nos van a preguntar. De aquí probablemente van a salir dos preguntas, una cosa así como determinar si son teles o no, transformaciones lineales, encontrar el kernel o la imagen, ¿cierto? Y esto de encontrar kernel e imagen lo hacemos en el contexto justamente de lo que son un conjunto generador.
¿no? Que es lo que estuvimos trabajando ayer. Así que vamos a seguir haciendo ejercicios con este tema de kernel e imagen. Pero lo vamos a hacer así. Hoy, la idea es que hoy vamos a empezar con esto, ¿sí? El día lunes de la próxima, perdón, el martes que tenemos clase, vamos a trabajar con kernel e imagen. El jueves de la próxima semana trabajamos con matriz asociada y después de eso nos queda otro tema más, que son los valores propios y los vectores propios. Y eso sería entonces, pongámosle fecha, hoy día es 23, ¿cierto? 23 de enero, entonces 28 y 30 serían estos, sería el 28, este sería el 30 del 01, y después entonces el 4 y el 6, sería entre el 04 del 02 y el 06 del 02, y ahí terminamos. Terminamos todo. Así que ese es el objetivo de terminar. Y el 6 de diciembre, en realidad, entonces estaríamos terminando completamente con este tema. Ah, mira, estoy jugando con esto. Me acabo de dar cuenta que puedo mover cosas. Se me perdió el... Bueno, ya. Eso entonces es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Vamos entonces, quiero ir al documento. Bueno, vamos a ir al PDF primero para comentar. Tengo abierto este documento de los espacios vectoriales, de algunos ejercicios, ¿cierto?, que están propuestos acá. El objetivo es que ustedes trabajen con estos ejercicios, ¿cierto?, y que los puedan desarrollar. Vamos a omitir un poco el tema de las demostraciones de los subespacios vectoriales, porque como comentaba, en el contexto nuestro, ¿cierto?, no nos van a preguntar, no nos van a pedir que haga una demostración, solamente vamos a tener que discriminar. Acá, por ejemplo, hay un ejercicio justamente sobre esa idea, de decir cuáles son espacios vectoriales y cuáles no. Yo aquí, en realidad, me equivoqué porque puse otros ejercicios que están relacionados, y esto se llama Mate 20, pero no debería ir aquí este ejercicio porque aparecen derivadas. Nosotros no hemos trabajado con derivadas. Este ejercicio lo debía haber omitido, no me di cuenta cuando empecé a trabajar en esto, que fue hace cualquier tiempo en realidad. Esto está como mucho tiempo que... bueno, eso. Se fijan entonces aquí, están estos ejercicios y están para que ustedes los revisen. ¿Alguna consulta de algún ejercicio que hayan hecho y que les cause confusión, complicación o consulta? ¿O continuamos ya con las teles? ¿No? ¿Ninguna consulta? Dijimos entonces yo me da con decirles tele, pero todavía no les digo porque les digo, bueno, se les llama uno como una forma coloquial. Ahí está, ya me pasé a transformaciones lineales. Sí, se fijan, el documento lo tengo, pero está muy todavía en pañales como para que se lo pongan en el aula. Bien, entonces, como decía, nuestro tema son transformaciones lineales, ¿sí? Esto es lo que se llama, ¿cierto? En realidad es un tipo especial de función, ¿ya? La diferencia, porque ustedes están viendo funciones, ya vieron funciones, ¿cierto?, en el contexto de Mate 11. La diferencia con estas transformaciones lineales es que estas funciones, bueno, además deben de verificar una cualidad bastante importante, especial, pero además de eso, van entre espacios vectoriales, ¿ya? Entonces, la transformación lineal que nosotros estamos viendo acá, dice lo siguiente, ¿ya? Y aquí viene ya la definición. Voy a considerar entonces dos espacios vectoriales, como lo mismo que teníamos antes, R2, R3, matrices, etc. Aquí en realidad también podrían aparecer polinomios, ¿sí? Yo creo que de hecho todo esto no he puesto ningún ejemplo de polinomio,
todavía. Le voy a agregar algunos de polinomios porque es necesario. Ya, entonces vamos a decir lo siguiente. Sean U y V dos espacios vectoriales definidos sobre el mismo cuerpo K. ¿Ya? K para nosotros va a representar a los reales o los números complejos. En la práctica en realidad son siempre los reales, porque nosotros no trabajamos con números complejos, pero la gracia justamente de decir que es K es que esto es extendible, ¿cierto?, cualquiera de los dos conjuntos. Bien, entonces, en esta primera parte, como recién estamos definiendo, yo voy a empezar a usar más la notación de la F, ¿cierto?, porque quiero hacer énfasis de que esto es una función. ¿Ya? Entonces vamos a decir, F de U en B es una transformación lineal, o también se le conoce como un homomorfismo, si verifica lo siguiente. Si verifica que para todo X e Y, dos elementos, ¿cierto?, que están en el conjunto de partida, U, entonces se tiene que la f de x más y va a ser igual a f de x más f de y, es decir, se descompone. ¿Sí? Eso es la propiedad que se llama de aditividad. Además, vamos a decir que si cualquiera que sea el lambda, es decir, un número cualquiera, está en K, ¿cierto? Que sí que nos vamos a imaginar un número real cualquiera, y para todo x que está en U, entonces, si yo tengo f de lambda por x, eso va a ser igual a lambda por f de x. Esa es la que se llama, ¿cierto?, una propiedad de homogeneidad. ¿No? Esa es la forma en que nosotros vamos a demostrar que una transformación lineal es, que una función es una transformación lineal. ¿No? Así que con eso yo ya estoy diciendo algo, no todas las funciones son transformaciones lineales. Y justamente vamos a analizar un ejemplo enseguida. Bien, aquí quería comentar algo. Hay una caracterización de las transformaciones lineales que corresponde a una forma equivalente de demostrar que es una tele. Usualmente uno para abreviar no dice tele. Entonces lo que hace es que tomo dos constantes, de hecho también podría tomar una nada más, y observar que f de lambda x más mu de y, ¿cierto? Una letra cualquiera, ¿cierto? Lambda y mu son números cualquiera en el cuerpo K, es igual a lambda por f de x más mu por f de y. ¿Sí? Entonces combinan en el fondo estas dos propiedades en una sola. En teoría, ¿cierto?, uno lo puede usar, ¿cierto?, porque sale más rápido quizá. En los ejercicios que yo he desarrollado a continuación, en los ejemplos, en realidad nunca lo usé, me fui por el camino largo. ¿Sí? Bien, demostración, ¿cierto?, no la vamos a leer nosotros, si a ustedes les interesa, ¿cierto?, la pueden leer. Está ahí. Entonces, una observación que he planteado acá es que en realidad las transformaciones lo que hacen es preservar estas combinaciones lineales. Si ustedes se fijan, entonces lambda x más mu por y es una combinación lineal de los vectores x e y. Recuerden que u es un espacio vectorial, así es que esa es una combinación lineal. Y se entiende como preserva la combinación lineal, porque fíjense ustedes entonces, nuestro resultado es lambda f de x más mu por f de y. Es decir, también es una combinación lineal, pero ahora con f de x y f de y. ¿Sí? Más adelante, como mencionaba acá, vamos a hablar de una forma de caracterizar, ¿cierto?, los elementos de una transformación lineal en términos de una base. ¿No? Y entonces nos van a salir las matrices asociadas a una transformación lineal. Nosotros vamos a trabajar con estas matrices de la forma más simple posible, que son las matrices canónicas. Yo creo que a lo mejor vamos a comentar que se puede hacer también un cambio de matrices, pero en realidad no lo vamos a hacer. No vamos a hacer muchos ejercicios de eso porque no nos vamos a enfocar y el tiempo tampoco no nos va a alcanzar para entrar en ese terreno. ¿No? Entonces, aquí tengo un teorema que es re importante. Dice que cuando tengo una transformación lineal, ¿sí?, entonces hay que leerla con harto cuidado esta cosa. Dice, f es una transformación lineal. La f, como dije, es una función, va desde el conjunto U en el conjunto B. Entonces voy a decir que la f, cuando yo la evalúo en el 0, en el elemento neutro, ¿cierto?, del conjunto U, eso va a ser igual al 0 del conjunto neutro de la B. ¿Ya? La demostración está escrita más adelante. Yo en este momento la quise poner aquí porque justamente en el contexto de los ejemplos
perdón, que vamos a analizar, va a salir esa cosa. Ya. Vamos a los ejemplos. Vamos a partir justamente con ejemplos bien simples, justamente funciones que nosotros ya conocemos. Ah, mira, aquí se me estaba ocurriendo otro ejemplo, lo vamos a hacer eso después en la pizarrita. Digo entonces, después lo podría poner acá. Ya, eso vamos a hacerlo. Entonces, tengo una función que va de R en R y está definida por f de x igual a 2x. Esa es mi función. Entonces, esa es una función, ¿cierto? Pero lo que estoy agregando acá es que además es una transformación lineal. ¿Qué es lo que vamos a hacer para comprobar esto? Voy a tomar dos elementos, x1 y x2 son arbitrarios y por tanto por eso puedo decir que es para todo x1 y x2 que pertenecen a R. Eso sí que tengo que entender que eso, x1 y x2 pertenecen en realidad al dominio de la función. Y entonces voy a escribir f de x1 más f de x2. Y uso la definición de la función. Eso es 2 por el x1 más x2. Distribuyo el 2, me queda 2x1 más 2x2. Y eso es igual a f de x1 más f de x2. Se fijan entonces, lo que estoy mostrando acá es que la propiedad, ¿cierto?, se verifica. Es decir, ahí se mantiene la... ¿Cómo fue que se dijimos que llama? Ya me dio la chispa. La aditividad. Adición, iba a decir yo. Aditividad. Aditividad. No me gustó esa palabra. Ya. Se conserva la suma. Eso es lo que quiero decir. Y por otra parte, voy a tomar cualquiera x que está en R, todo x que está en R es arbitrario, todo lambda que está en R, y calculo entonces f de lambda por x. Entonces eso va a ser 2 por el lambda por x, que es lo mismo que decir lambda por 2x, ¿cierto? Los números reales son conmutativos. Y eso es lo mismo que decir lambda de f de x. Eso entonces demuestra que esto tiene esa propiedad de la homogeneidad, y entonces con estos dos puntos yo ya he demostrado que es una transformación lineal. Estaba pensando en, se me había ocurrido recién este otro ejemplo. Aquí se me perdió algo en la pizarra. Ahí está, ahí apareció. Delante no lo voy a encontrar. Voy a dar otro ejemplo. También algo de una función en R, para que una función real, ¿cierto? Para que quiero dar énfasis en que no todas las funciones son transformaciones lineales. Voy a decir f, lo voy a llamar, de R en R, ¿sí? Y la función la voy a definir como x al cuadrado. Sí, el tema es ahora lo siguiente. Fíjense. Voy a decir entonces para todo x1 y x2 que pertenecen a R, ¿cierto? Cuando digo esto pertenecen a R, me estoy refiriendo a que están en el mismo conjunto de partida. Y entonces voy a escribir f de x1 más x2. Se fijan, los dos elementos en ese conjunto se suman. Eso es igual a x1 más x2 al cuadrado. Y se fijan que eso es distinto de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Eso es distinto. ¿Qué nos dice eso entonces? Que esto no es una transformación lineal. Una transformación lineal, como comentábamos, preserva las combinaciones lineales. Una transformación lineal, diciéndolo de otra forma, mantiene la linealidad, ¿sí? Y aquí obviamente esto no tiene una linealidad. Se fijan, justamente ese cuadrático de inmediato nos dice que esto no es una tele, ¿no? Vamos entonces de nuevo al documento PDF. Ya, analizamos el primer ejemplo. ¿Estamos más o menos claros? ¿Vamos bien? Si hay alguna consulta, alguna duda, ustedes me cantan. Ya, ahora empezamos con la cosa más complicada, porque como dijimos, esto
son un tipo de función especial, pero no estamos en contexto Mate 11, esto no son funciones reales solamente, sino que van a aparecer funciones entre espacios vectoriales. Y aquí entonces, fíjense que voy a definir una función que va de R2 en R2 y está definida con la siguiente expresión. F de xy, fíjense entonces que ahora escribo xy. ¿Por qué escribo xy? Porque el dominio de la función, el conjunto de partida, digámoslo así, es R2. Por tanto, los puntos en R2 tienen dos componentes. Y va asociado a algo que también está en R2, por tanto aquí también aparecen dos componentes. Y lo que dice entonces es que esto es x menos y en una variable y la otra es x más y. Y entonces vamos a decir que esto es una transformación lineal. Obviamente lo vamos a afirmar y lo vamos a comprobar enseguida. Entonces ahora, en el caso anterior, ¿se acuerda que dijimos ya sean x1 y x2? Porque estaba en R. Pero ahora los elementos en R, ahora los elementos no están en R, sino que están en R2. Por tanto, tengo que dar dos elementos que tengan dos componentes. Por eso voy a tomar, y forma arbitraria, ¿cierto? Aquí a todo esto, y quiero insistir con esto, aquí yo no podía decir, es que me voy a dar dos puntitos, voy a ver si funciona con el 1 y el 2, y el menos 1 y el 7, qué sé yo, no sé. No sirve eso, ¿sí? Si yo uso esa estrategia de darme puntitos, no estoy haciendo una demostración, estoy haciendo una, no sé, corroborando, estoy analizando, estoy haciendo cualquier cosa menos demostrar. Las demostraciones son en términos generales. ¿No? Ya, entonces, digo, insisto, tomé dos elementos arbitrarios en R2. Entonces ahora voy a escribir, ¿cierto? Cuando yo tengo dos pares ordenados en R2, los sumo componente a componente. Ya los escribí ahí sumaditos. Es el x1 más x2 y en una componente y en el otro el y1 más y2. Listo. Ahora entonces voy a aplicar la función en esto. Quiere decir entonces, se fijan que, ¿qué es lo que hace la función? Fíjense, tengo en la original, ¿cierto? F de xy. En la primera componente se resta x menos y. Y en la segunda se suman x más y. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo. Resto en la primera componente y después en la segunda sumo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es un manejo algebraico, ¿cierto? Voy a empezar a distribuir, voy a empezar a asociar términos, ¿cierto? Y los vamos a escribir en forma, dándole la estructura que nosotros necesitamos. Entonces lo primero que yo hice fue hacerme cargo de ese paréntesis. ¿Se fijan? Aquí me va a quedar menos i1 menos i2. Ahí aparece el menos i1 y el menos i2. Pero si se dan cuenta, yo los escribí ya estructurado, dándole la idea, ¿cierto? De x1 menos x2 más x2 menos y2. Ya. Vamos a la segunda. En la segunda tenía un más, el paréntesis están de más, entonces saco los paréntesis. Y los escribo, eso sí, reordenado. O sea, estoy usando la propiedad de asociatividad en los números reales. Escribo x1 más x más y2 más x2 más y2. Ya. Y esto es igual a, y fíjense, ahora entonces voy a empezar a separar. Y separo de la forma que obviamente me resulte conveniente. Yo no voy a empezar a separar así como me dé la gana o descomponiendo absolutamente todo, porque en este contexto lo que yo quiero es demostrar que esto es una tele. Entonces lo que necesito es descomponerlo, por eso le estaba dando ese orden, ¿cierto? Para dejar la f de x1 más la f de x2. Y ahí entonces finalmente lo escribo. Con eso ya se cumple la propiedad esta de mantener la suma. Aditividad. Me da extraña la palabra. Bueno. Entonces, la misma idea ahora, voy a decir para todo xy, ahora tengo que ver el tema de la homogeneidad, es decir, si se mantiene la idea de esta constante, ¿cierto? Que sale fuera de la función. Yo en este caso había estado usando en lambda, pero en realidad la letra puede ser cualquiera, entonces traté de ir variando. Usualmente uno elige la letra que le haga más sentido, pero ahora lo mismo. Ay, perdón. Entonces, la llamé S a la constante. Y digo entonces, para todo x y en R2, ¿cierto? En el dominio, para todo S en R, entonces esa S es la constante que multiplica mi par xy y la multiplica componente a componente como se muestra acá. Entonces ahora voy a decir que eso es igual a, y voy a usar la definición, se fijan, Sx menos
S, ahí me equivoqué ya. Ese es un SI, perdón. SX más SI. Entonces saco la S afuera, ahí perdón me equivoqué, y eso es S por F de XY. Bueno, ahí tengo un error. Lo siento. Ahora que lo voy a arreglar al tiro porque si no pues muy bien. Ya. Entonces, como comentaba, esa es una transformación lineal. Si ustedes se fijan, perdón, en esta tele que estamos viendo, ya estoy entre dos espacios vectoriales. Ahora, no es común esto de que van de R2 en R2, podría ir de R3 en R4, de R en R2, de las matrices a R o de las matrices en las matrices, como vamos a analizar en los ejemplos que vienen a continuación. Espérenme un pichentón. Sí. Ya. Entonces, estoy compartiendo. ¿Qué estoy compartiendo? Ah, estoy bien. Compartiendo el PDF. Vamos al PDF. Entonces, otro ejemplo, todo esto de que no es. Uy, hay alguien que me está haciendo un comentario. Dice acá una pregunta que me están haciendo y dice, no entiendo qué es lo que se está resolviendo al ver que se cumple ese. Lo que pasa es que... Voy a volver. Lo que pasa es que en realidad... lo que pasa es que hay una palabra, ¿cierto?, que nosotros... que a mí me complica en la palabra resolver. Voy a cambiar... Entonces a lo mejor, no sé si estoy entendiendo bien, pero la palabra resolver en matemáticas tiene un contexto muy particular y la usamos cuando hablamos de ecuaciones. Y lo usamos entonces en el contexto de que yo estoy buscando algo, ¿sí? Buscando las soluciones, obviamente. Entonces acá, en este contexto, no estamos resolviendo nada, lo que estamos haciendo es demostrando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que demostrar? Para el caso de este S que está ahí. Yo tengo que demostrar que F, la función, voy a escribir la cosa completa. Voy a escribir entonces, lo que yo tengo, ¿cierto? Es que F más de un espacio U en otro B. Entonces lo que yo voy a demostrar en esta parte es que para todo X que pertenezca al espacio U y para todo S, lambda, la letra que yo quiera, le voy a poner S en el espacio, lo que yo tengo que demostrar es que F de S por X es igual a S por F de X. Eso es lo que yo tengo que demostrar. Entonces, en el caso que nosotros estamos analizando, mi función va de R2 en R2. Entonces, por eso nosotros ahora decimos para todo XY en R2, porque esa es la estructura que tiene, uno tiene en estos ejercicios, en este tema de las transformaciones lineales, tiene que reconocer cuál es, lo primero que uno debería hacer en realidad, reconocer cuál es la estructura de los elementos de estos espacios vectoriales. Entonces, en este caso, como es R2, son dos componentes. Y entonces lo que queremos demostrar es que la F, cuando está multiplicada, esa, voy a escribir la, perdón, aquí me faltó algo. Voy a decir, para todo, insisto, la S la usé ahora porque me pareció una letra bonita, pero en realidad puede ser cualquiera, podría ser A, B, C, D. Lo que no puedo volver a usar es ni la X ni la Y, porque ya las tengo ocupadas. Podría usar letras griegas si quiero, alfa, beta, gamma, etc. Pero la cosa que yo tengo que demostrar es lo siguiente. Lambda de S por X y el S por Y es igual a S por F de X, Y. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Te fijas? Y hay una multiplicación. ¿Te fijas? Cuando nosotros decimos acá, quiero hacer énfasis,
En todos estos ejercicios me da con poner lambda. En estos ejercicios, ¿cierto? Cuando yo digo S por X, Y, ¿cierto? Eso va a ser S, X, S, Y, impar ordenado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Te fijas? Aquí insisto que me equivoqué porque... ¿dónde está? Acá. Esa no es una X, es una S. ¿Sí? Pero fue porque me equivoqué nomás. La definición dice de la función f que esto va a ser sx menos si. Te fijas, en la primera componente se restan y en la segunda se suman. Entonces ahí está bien. Y después entonces lo que yo hago es factorizar la s. Te fijas que la s aparece en todo esto sumando. Y entonces saco la s afuera y digo que esa es s por f de x. Puede haber me preguntan a mí si podría haber un caso en R3. Sí, podría haber un caso en R3, más adelante lo vamos a ver. Van a haber casos con matrices. Acá los conjuntos no necesariamente, y de hecho no lo van a hacer, de funciones reales de R en R. ¿Ya? Estos primeros ejemplos que yo estoy dando con funciones que van de R en R, solamente el objetivo es tratar de producir en ustedes una sensación de familiaridad. Por lo mismo también, para producir esa sensación de familiaridad, yo estaba usando la letra F. Pero ya van a ver que más adelante empiezo a cambiar la notación y se empiezan a llamar todas T. ¿Sí? T o L, porque en realidad las letras que uno usa para las transformaciones lineales usualmente es la T o la L. La misma lógica, ¿cierto? Cuando hablamos de funciones, digo F o G. ¿Te fijas? Pero eso. ¿Ya? Ya. Otro ejemplo en R. Insisto, solamente porque queremos comentar esto. Mira, este ejemplo que tengo en R es algo también que nosotros conocemos mucho, que es el seno de X, la función seno de X. Y esta no es una transformación lineal. ¿Por qué no es una transformación lineal? Y de hecho eso es algo que a nosotros nos tiene que sonar mucho, porque ustedes ya vieron trigonometría, nosotros hemos hablado algo de funciones trigonométricas, pero en realidad la parte más importante la hicieron ustedes en materia. Y el seno de alfa más beta, yo tengo toda una identidad que me dice cuánto vale eso. El seno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, seno de beta, toda esa identidad. Entonces, esto es distinto de seno de alfa más seno de beta. Entonces, no va a ser lineal. ¿Se fijan? Estos no tienen una linealidad. ¿Ya? Bien, otro ejemplo, y aquí empecé con las matrices. Mira este ejemplo. Vamos a decir lo siguiente. Mira, tengo las matrices que van que son matrices, primero, el conjunto de partidas son matrices de n por m, es decir, tiene n filas por m columnas. Y la transformación llega al conjunto que también son matrices y son al revés, m por n. ¿Cómo se define esta transformación lineal? F de A, obviamente que vamos a usar una letra A ahora porque son matrices, si fijan escribir F de X sería medio raro. F de A va a ser igual a A transpuesta. ¿Qué significa eso entonces? Que la transformación lineal lo que hace es transponer las matrices. Y vamos a decir que es una transformación lineal y lo vamos a mostrar. Ahora entonces voy a tomar dos matrices en el conjunto de partida. A esas matrices las voy a llamar A y B. Son matrices de n por m. Y se verifica que cuando yo calculo la transformación lineal de f en A más B, eso va a ser A más B, todo eso traspuesto, que es lo mismo que decir A traspuesta más B traspuesta, es decir, lo mismo que decir f de A más f de B. Y eso entonces nos dice que esto es, conserva, ¿cierto?, la adición. Por otra parte, en la misma lógica anterior, tengo que verificar, ¿cierto?, esta homogeneidad con respecto a la constante, que la constante sale afuera sin alterar esto. Entonces, voy a decir para toda matriz A de n por m, y para todo alfa en R. Se fijan, ahora usé otra letra, porque insisto, no siempre tienen que ser lambda, ustedes pueden elegir la letra que les guste más. Obviamente que la letra que no voy a elegir va a ser la letra A, porque ya la usé para hablar de la matriz. Ni tampoco voy a decir NM, porque se refieren a los órdenes. Se fijan, insisto, uno elige los nombres de las letras
para que uno le haga sentido, pero que tampoco que sean repetitivas o que puedan producir confusión con respecto a las que ya tienes definidas anteriormente. Voy a decir entonces, para todo alfa en R se verifica f de alfa por A. Y eso va a ser entonces la traspuesta de alfa por A. Pero cuando hago la traspuesta de alfa por A, es lo mismo que decir alfa por A traspuesta, ¿cierto? La traspuesta hace que intercambie filas y columnas, y como está multiplicado por un alfa, puedo sacar esa alfa fuera. Y eso entonces es alfa por A traspuesta. Y esas dos cosas, ¿cierto?, nos muestran que la función, ¿cierto?, es justamente una transformación lineal. Bien, un último ejemplo. Este tiene un grado de dificultad más grande y está relacionado porque verifica, hay una propiedad que no está verificando. Mira, voy a volver a la propiedad, al teorema que había mencionado anteriormente. Lo mencioné y analizamos muy poquito, entonces ahora vamos a darle más énfasis a esto. Mira, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Tengo una transformación lineal, f. Mi perro está hablando. Ya pues. F que va de U en B, una transformación lineal. Y dijimos entonces que cuando evalúo la función, es decir, la transformación lineal, esto es una transformación lineal. Cuando evalúo la transformación lineal en el 0 del U, eso me tiene que dar, debe ser igual al 0 del B. Entonces ahora volvamos a nuestro ejemplo, al E. Entonces voy a tener acá una transformación, esto voy a decir una transformación nada más, ¿ya? O puede ser una relación, ¿cierto? Podría ser incluso una función, pero no es lineal. ¿Por qué? F de 2, F va desde el conjunto R2 en R3 y está definida como F de XY igual a. ¿Se fijan? En el conjunto que es el de partida, mis elementos tienen dos componentes, por eso escribo F entre paréntesis X, Y. La función, ¿cierto?, está aplicándose sobre X, Y e Y. Y esto va a ser igual a, en el conjunto de llegada, esto está en R3. Entonces tengo tres componentes. Y en mis tres componentes aparece lo siguiente. La primera, X menos Y. En mi segunda, 2Y. Y en la tercera, 1. Un 1. Nada más que un 1. Y lo que estoy afirmando es que esto no es una transformación lineal. ¿Por qué? Voy a evaluar entonces la función en el 0, 0, que es el neutro de mi conjunto de partida. Eso, por el teorema que estábamos viendo recién, debo de obtener el 1 en el conjunto de llegada, es decir, el 0, 0, 0. Pero no pasa eso, porque justamente en la tercera componente yo tengo un 1. Y basta eso para darnos cuenta que no es una transformación lineal. Voy a ir a compartir una cosita, por si acaso, y voy a salir con el típico chanchalombro que salimos los profes de matemáticas, y que es la lógica. El teorema que nosotros tenemos acá tiene una forma lógica de escribirse, que es P implica Q. ¿Sí? El otro día, no me acuerdo, conversaba con una compañera de ustedes, entonces me decía, es como típico comentario, por fin salí de mate 10, ya no voy a tener que ver más lógica. Y a mí me da ataque de risa, porque en realidad la lógica es transversal a cualquier curso de matemáticas, siempre aparece. Entonces, lo que siempre hay que hacer énfasis en esto, ¿cierto? Para no comprenderlo erróneamente. Cuando nosotros decimos en lógica P implica Q, nosotros sabemos que eso no es lo mismo que decir Q implica P. No es lo mismo. ¿Se acuerdan de este símbolo? Eso decíamos que es lógicamente equivalente. Entonces, es importante relacionar esto, porque este teorema nos dice, si tengo una transformación lineal, entonces, lo voy a volver a escribir, f de u en b es tele, entonces, esa sería mi P, entonces el f del 0 en el u es igual al 0 en el b. ¿Sí? Eso es lo que me dice y eso sería mi Q.
Entonces, lo que yo no puedo decir, porque no es lo mismo decir, ah, mira, si se cumple esta propiedad, entonces es una tele. No, porque eso no es lo que me está diciendo. ¿Sí? Me dice, si es una transformación lineal, entonces se verifica esta propiedad de que los nulos en final de cuentas se relaciona nulo con nulo. ¿Ya? Pero aquí quiero agregar algo también, que es verdad, y no sé si se acuerdan ustedes, que cuando estábamos en lógica, en mate 10, nosotros dijimos que el P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica a no P. Eso sí que es verdad. Eso incluso de repente uno lo pide demostrar uno con una tabla de verdad, lo pueden haber hecho en clase o a lo mejor quedó como ejercicio, pero eso es así. Si no me creen, háganse una tablita de verdad y se van a comprobar de que sí es verdad. Y eso quiere decir entonces que de acuerdo a ese teorema, yo también puedo escribir algo que es verdadero. Y voy a decir entonces que si la F en el 0 en el U no es igual, se fijan, al 0 en B, insisto, esta es la no Q, entonces voy a decir que la F no es tele. Y eso entonces es lo que estábamos planteando en este problema. ¿Estamos? ¿Alguien le dio alergia al haber salido con el tema de lógica? Insisto, es muy común esto de los estudiantes que piensan, oh, por fin terminamos lógica, ya no lo voy a ver nunca más, porque me dejó hasta agarrida. ¿Sí o no? Pero en realidad, insisto, lógica es algo transversal a los cursos de matemáticas y continuamente vamos a ir viendo que nos va a empezar a salir estos temas. Por ahí hay un comentario, dice, se entendió mejor con lógica. Claro, con la lógica, por eso decimos nosotros que es una herramienta muy poderosa, ¿cierto? Porque nos acompaña y nos explica muchas cosas en nuestro análisis. Ya, entonces, esta entonces es una herramienta súper poderosa porque me va a poder ayudar a mí a discriminar si una función, ¿cierto? O una relación, o incluso muchas veces uno llama simplemente transformación, es o no es una tecla, ¿no? Ya. Como mencionaba entonces, hasta el momento aquí hemos usado la F y ahora vamos a empezar a poner algunos cosas más. Este ejercicio creo que debería haber ido, lo vamos a revisar después, porque me parece que primero tenemos que revisar estas propiedades, ¿no? Porque de las propiedades ahí hay un comentario en relación a esto. Entonces, vamos a analizar las propiedades y después vamos a volver atrás con el ejercicio. En las propiedades, ¿cierto? Hay varias cosas que yo quiero comentar. Una de ellas es esta misma que había mencionado anteriormente, la del cero. Ahí me faltó una prima. También f de menos x igual a menos f de x. Esa es una propiedad de las transformaciones lineales. Vamos a decir entonces además que si U es un subespacio vectorial de E, estamos asumiendo que la transformación lineal va desde E en E'. Entonces si U es un subespacio vectorial de E, entonces F de U también lo es, y ahora es pero de E'. Todas estas observaciones, ¿cierto? Estas propiedades están con su demostración, pero nosotros no las vamos a estar comentando. Aquí hay uno también que está en relación a la inversa, pero como dije, eso de la inversa no lo vamos a comentar, porque no vamos a trabajar con la inversa, pero sí los voy a dejar esto para que después lo vean y lo lean si tienen interés en el tema. Aquí viene una que es muy importante. Mira, fíjate lo que dice lo siguiente. Si tengo un conjunto, U sub 1, U sub 2, U sub n, es decir, un conjunto finito de vectores que son linealmente independientes del conjunto de partida, del espacio de partida. Entonces, cuando yo digo F1, F de U sub 1, F de U sub 2 y así sucesivamente, cada uno de esos vectores van a ser también linealmente dependientes en el conjunto de llegada. Esta propiedad quiere decir entonces que la dependencia lineal se preserva a través de una transformación lineal. Eso entonces es algo bien importante de plantear, ¿no? Y la última, y es justamente, aquí debería venir el ejercicio 1 que estábamos comentando recién, que lo vamos a retroceder. Se fijan, insisto, que esto todavía no está 100% listo.
Entonces, la última propiedad. Fíjese lo que dice. Si yo tengo n vectores que corresponden a un sistema generador del conjunto del espacio vectorial que está en el inicio, entonces el conjunto de vectores f de u sub 1, f de u sub 2, es decir, las imágenes a través de la transformación lineal de esos vectores, ¿cierto? Es también un sistema generador de la f en ese conjunto, ¿sí? Y eso justamente es básicamente una propiedad que a nosotros nos va a servir mucho en lo que vamos a plantear en el ejercicio que viene a continuación. Voy a retroceder para explicarlo con el ejercicio. Mira. Dice lo siguiente. Dice entonces, determinar si es posible una transformación lineal T que va de R2 en R2 que verifica lo siguiente. Se fijan, la fórmula no me la dan. Yo voy a encontrar la fórmula, de hecho. Voy a decir, T de 1,1 es igual a 0,1 y T de 1,0 es igual a 2,3. Entonces, hay que fijarse que cuando digo T de 1,1, ese 1,1 está en el conjunto de partida, en el espacio de partida que es R2. Cuando digo T de 1,0, ese 1,0 también está en el conjunto de partida. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que ese 1,1, y lo que queremos hacer énfasis es que ese 1,1 y ese 1,0 es una base de R2, es decir, generan a R2, tal cual como estábamos planteando recién en la propiedad que estábamos observando. Entonces, aquí yo me salté una parte, pero creo que lo voy a hacer en la pizarrita. Un poquito voy a compartir la pizarrita. Me salté una parte y creo que sería bueno que lo planteara. Ya, entonces, como decía, tengo la base que voy a usar en R2, en mi conjunto de partida, es 1,1 y 1,0. Ya me dio la 1,1 y 1,0. Sí. Y eso voy a decir entonces que es una base de R2. Recordemos por qué es una base a todo esto. Voy a escribir eso por qué. Y al final de la clase pasada, yo me acuerdo que mencioné algo muy importante. Y decía lo siguiente. Si yo tengo n vectores, y lo voy a escribir como una observación para recordarlo. Si yo sé primero, voy a decir, dimensión del espacio B es igual a n. Entonces voy a decir, si U sub 1, U sub 2 hasta U sub n son vectores Li, entonces U sub 1, U sub 2 hasta U sub n es base. ¿Sí? Esa observación creo que la comentamos al final de la clase pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo n vectores que son linealmente independientes y yo ya sé que la dimensión de ese espacio es n, entonces de inmediato esos vectores van a generar a todo el espacio vectorial, en este caso el B. Y eso es lo que pasa acá. Yo tengo dos vectores que son claramente linealmente independientes, porque se fijan, no son múltiplos uno del otro. Entonces son Li, y la dimensión de R2 es 2, entonces son. Voy a escribir acá entonces porque son dos vectores Li en R2 cuya dimensión es 2. Y ahí está. Con eso ya lo justifiqué. ¿Ya? Ya. Entonces, si yo digo que tengo cualquier elemento xy ahora en R2, eso quiere decir entonces que ese xy se va a poder escribir como combinación lineal
como un alfa, por ejemplo, por 1, 1. Me quedó muy feo eso. Por un alfa por 1, 1, más un beta por 1, 0. Eso es lo que significa que generan, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero encontrar es cómo se escriben eso, ¿sí? Y para eso entonces vamos a encontrar, lo que vamos a hacer a continuación, es que vamos a encontrar a alfa y beta, y voy a decir en términos de X e Y. Voy a saltarme la otra hojita. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir igualando componente a componente. Voy a escribir la X y voy a escribir la Y. Fíjense, en la primera componente yo tengo alfa más beta. La X entonces alfa más beta. ¿Qué es lo que tengo en la Y? En la Y tengo Y, tengo alfa. Alfa más porque la beta se me hace cero. Alfa. Y como estaba comentando recién, yo necesito escribir el alfa. Es el alfa lo que me interesa, el alfa y el beta. Entonces en la de abajo yo tengo que el alfa es igual a Y, y en la de arriba yo voy a decir que la beta es igual a X menos alfa. Y el alfa dije que es Y, entonces esto es X menos Y. Entonces, lo que estoy diciendo, en resumidas cuentas, es que el XY es igual a alfa, que dije que es XY, perdón, ya me estaba dando vuelta. Pero alfa era Y por 1, 1, más beta, que es X menos Y, por 1, 0, 1, 0. Se fijan que cuando yo distribuyo esto, si lo vamos a hacer mentalmente, ¿cierto? Yo distribuyo la primera componente, tengo Y más X menos Y, o sea, me da X. Y en la segunda tengo Y más 0, Y. Entonces, justamente se mantiene. En realidad, lo que hicimos antes, muchas veces uno lo puede hacer por simple inspección, ¿cierto? Y dice, y le resulta de una. A veces uno tiene que hacer esto un poco más de trabajo, pero en general, como que se me metió algo en él. Ya. Eso. Voy a continuar acá para hacer esto. Entonces, como dijimos, lo que yo estoy buscando es la transformación lineal. Porque me dice a ver si hay una transformación lineal. Entonces voy a buscar la transformación lineal con esto. Y es decir, voy a aplicar, esto es como aplicar la T. Y lo voy a llamar T. Entonces voy a decir T de la XY va a ser igual a. Te fijas, para mí esta Y y esta X menos Y son constantes. Entonces digo Y por T de 1, 1 más X menos Y por la T de 1, 0. Y mi ejercicio me decía justamente, vamos a volver al ejercicio. Dice aquí, determinar si es posible una, me faltaron las comitas, ¿cierto? Aquí, ya. Una transformación lineal que verifique. La T de 1, 1 yo quiero que valga 0, 1. Y la T de 1, 0 yo quiero que valga 2, 3. Entonces eso es lo que tengo que reemplazar en mi hojita. Aquí. Entonces aquí voy a tener I por 0, 1 más X menos Y, 2, 3. Te fijas, reemplazo lo que me dice esto que vale. Y después entonces no me queda otra cosa más que distribuir, ¿cierto? Ese Y y ese X menos Y, y ahí voy a encontrar la expresión, ¿cierto? De la transformación lineal. Y eso va a ser entonces, se fijan, para la primera voy a tener, vamos a ir haciéndolo por paso. La primera voy a tener 0, Y más, te fijas, voy a tener 2x, el 2 multiplica, ¿cierto? Al x menos y, 2x menos 2y, y el otro va a ser 3x, 3x menos 3y. Cierro paréntesis. Y entonces mi transformación lineal va a ser, en la x voy a tener 2x menos 2y en la primera componente, y en la segunda voy a tener 3x menos 2y. Me quedó muy feo eso escrito ahí, pero ya, no lo voy a borrar.
Vamos al PDF, porque en el PDF está ordenadito. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces aquí, eso fue lo que hicimos. Ay, aquí me faltó un signo más. Bueno, porque no está multiplicado, estamos sumando. Ya. Vamos a escribirlo mejor de nuevo en la cosita. Voy a cambiar de hojita. Porque aquí también tampoco hice en la hojita la demostración. Se fijan, entonces lo vamos a... Aquí tengo entonces la primera cuenta tenía 0i, aquí tenía 2x menos 2i, aquí tenía 3x menos 3i, ¿sí? Y entonces al final tengo, en la primera tengo 2x menos 2i, y en la segunda tengo 3x menos 3i, pero más esa i de que haga me da 3x menos 2i. Esa es la transformación lineal. Y lo que falta, ¿cierto?, es demostrar que en efecto es una tele. ¿Sí? Para eso entonces voy a tomar, vamos a hacer la demostración. Voy a tomar dos puntos arbitrarios en el conjunto de partida. Como estamos en R2, voy a decir x1 y 1, x2 y 2. Voy a decir que pertenecen a R2. Y voy a calcular la transformación en el x1 más x2. Se fijan, tienen que ser en la suma del par ordenado, en este caso. Y vamos calculando entonces, eso va a ser 2 por, se fijan aquí, es 2 por la primera, que es el x1 más x2. Menos 2 por la y, que en este caso es y sub 1 más y sub 2. Comita. Después 3 por. 3 por la primera, que es x1 más x2. Menos 2 por la segunda, que es y1 más y2. Entonces aquí voy a dejar un harto espacio y voy a escribir entonces. En la primera voy a escribir 2x sub 1. Voy a empezar a distribuir ese en menos 2, pero también lo voy a ir agrupando en forma distinta, ¿cierto? Lo voy a ir asociando, porque yo ya sé la forma y la estructura que tengo que darle. ¿Se fijan? Yo quiero que aparezca ese término con el primer par. Después voy a decir más 2 por x sub 2, que sería la distribución de esto, menos 2 por y sub 2. Ahí terminé con mi primer par. Se fijan, están los cuatro términos que necesito, que tengo y que necesito en realidad. En la segunda tengo 3x1 menos 2 y sub 1, menos 2 y sub 1, más 3x2 menos 2 y sub 2. Se fijan, entonces, después separo, digo, eso va a ser 2x1 menos 2 y sub 1, eso es un término, y el otro, se fijan, en esta primera me voy a quedar con eso, con los dos pares, ¿se fijan? Entonces digo 2x sub 1 menos 2y sub 1 y 3x sub 1 menos 2y sub 1, más, lo voy a escribir separado, 2x sub 2 menos 2y sub 2, coma, 3x sub 2 menos 2y sub 2. El primer par corresponde, ¿cierto?, a la t de x1 y 1. El segundo corresponde a la t de x2 y 2. Y con eso demostramos que se mantiene la adición. Vamos a hacer lo mismo entonces ahora para la constante. Voy a decir entonces ahora, no necesito escribir x1 y 1, pero si ustedes quieren llamarlo así, lo pueden llamar de esa forma. Y la constante, el nombre que uno quiera. Llamémoslo lambda ahora. Y estamos en R. Entonces voy a escribir t de lambda x y lambda y. Así funciona el producto por escalar en esta cosa. En R2. En Rn. Entonces se fijan, voy a escribir 2 por, aquí es 2 por lambda x menos 2 por lambda y. Esa es mi primera. Y en la segunda era
3 por x, es decir, 3 por lambda x menos 2 por lambda y. El lambda es una constante que aparece, ¿cierto?, en todos estos términos y por tanto puedo factorizarla y sacarla fuera. Es decir, voy a decir que eso va a ser lambda por 2x menos 2y, 3x menos 2y. Y eso quiere decir que esto es lambda por la transformación en la x. Y eso significa entonces que ya con eso terminé la demostración. ¿Cómo estamos? ¿Les gustó esto de las transformaciones lineales o no? Quedaron así como... No sé por qué me pongo a dibujar tonteras. Pero... me tienen... los pájaros aquí me tienen en realidad medio así como... con ataque. Estoy en el patio en mi casa y la verdad es que hay muchos pájaros acá en el patio. Todo el día. Y de repente me. Ahí viene una pregunta. Y dice, profe, ¿y por qué hacemos eso con el lambda? Claro, porque lo que pasa es que en el contexto de las transformaciones lineales, diría yo que la propiedad en el fondo que uno quiere es que se mantenga las combinaciones lineales. Esa es otra forma de decirlo. Entonces yo necesito no solamente que la adición se mantenga, sino que además se mantenga la multiplicación por escalar. ¿Te fijas? Ese lambda tiene que verificar la propiedad de que sale fuera sin alterar esto. Eso es una propiedad en realidad que nosotros en el contexto de funciones, de hecho, nunca la habíamos comentado, porque en realidad en el contexto de funciones no nos interesa eso. En el contexto de funciones nos interesa hablar de, no sé, inyectividad. Y todo esto nosotros también vamos a hablar de inyectividad, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? No sé, cuando hablamos de funciones, ¿cierto? Nos interesa que sea par, impar, otras propiedades. En cambio ahora, ¿cierto? Lo que estamos viendo, ¿cierto? Son propiedades de estas transformaciones lineales. A todo esto, ¿por qué es tan importante esto? Porque la idea, ¿cierto? Y lo que vamos a plantear la próxima semana, es que yo voy a tener una transformación que va a ir de U en B. Y cuando digo que va de U en B, lo que vamos a hacer después entonces es que vamos a construir, justamente porque es una transformación lineal, vamos a construir una matriz. Y esa matriz está asociada a esa transformación lineal. Y va a venir dada justamente por los coeficientes que aparecen acá, en este caso por el 2, menos 2, 3 y el menos 2. Eso, como dije, lo vamos a ir viendo cómo se va a construir esa matriz de 2 por 2, de 2 por 3, va a depender de la tele que tengamos, y cómo lo vamos a ir construyendo y las propiedades que vamos a poder ir generando de esto. ¿Ya? A ver, ¿alguien más que tenía alguna pregunta? No hay más preguntas. La idea, como mencionaba entonces, es esa. Las transformaciones lineales tienen esa característica, que tienen que verificar. Me voy a ir al PowerPoint. No es un PowerPoint, perdón. ¿Dónde dejé esto? Ahí está, el inicio. ¿Te fijas? Insisto con la idea. Otro nombre que se le dan a esto son aplicaciones lineales. ¿Ya? Una aplicación lineal o una transformación lineal debe de verificar estas dos propiedades. Si no las verifica, entonces ya no lo es. Ya no es una transformación lineal. A todo esto, una pregunta. Cuando ustedes estaban en mate 10 o cuando estaban en el colegio, ¿se acuerdan que uno... cuando uno estudia funciones, por ejemplo, de repente uno dice
habla de la función lineal. Y uno dice, mira, la función lineal es de la forma mx más n. Y uno dice, ah, mira, esta es una recta. Pero en realidad, matemáticamente hablando, eso no es así. El nombre correcto de esta función es afín. Ese es un nombre verdadero, por decirlo así. En matemática, el nombre de la función lineal, perdón por la tantos rayones, es del estilo, voy a escribir g de x igual a por x. ¿Se acuerdan de todo esto que partimos con los ejemplos con la función que eran 2x? Y dijimos, esta es una transformación lineal. Justamente por eso es su nombre que correcto debería de ser este, lineal, función lineal. Y son solamente obviamente que la A es un número en R. Y puede ser un número cualquiera. ¿Qué me refiero con eso? Las funciones lineales, ¿cierto? En el contexto de R, van a ser rectas. Y van a ser rectas que pasan por el origen. Esa es una función lineal. Voy a dibujar otra. Esta es una función lineal. Esta otra también es una función lineal. Insisto, son rectas que pasan por el origen. Y por ejemplo, si yo dibujo otra recta, mira esta que voy a dibujar ahora, mira. Claro, esa es una recta, ¿cierto? Pero de inmediato yo voy a decir que no es una función lineal. No es una transformación lineal. Digamos, llamémoslo así. Transformación lineal. ¿Y cómo sé que no es una transformación lineal? Porque no pasa por el origen. Se fijan, esa propiedad que habíamos mencionado anteriormente se tiene que verificar para saber que esto, en efecto, que esto sea una transformación lineal. Obviamente, ¿qué pasa? Y esto vuelvo con el tema de la lógica, que pase por el origen no me asegura que sea una transformación lineal, porque de hecho voy a dibujar otra cosa más. ¿Se fijan? Si yo dibujo la parábola, mira, esta parábola, que es, voy a llamarla de otra forma. Vamos a ver la letra. H de x igual a x cuadrado. Claro, pasa por el origen, pero no conserva la linealidad. Ni en la adición, ni en las constantes. Tiene que verificar las dos, ¿sí? Para que sea una transformación lineal. ¿Cómo estamos? ¿Alguien tiene un comentario? Dice. Ya, dice, pero recién salió un ejemplo donde no era tele, en R2, en R3. Pero de R3 a R2 tampoco es tele o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en este contexto. Yo puedo tener la idea, perdón, voy a escribir acá. Mira, yo voy a tener transformaciones lineales que van a ir, por ejemplo, de R2 en R3, pero también puedo tener transformaciones lineales que van de R3 en R2, ¿cierto? Y lo único, no es importante el tema de cómo van las dimensiones de los espacios para que sean tele. De hecho, la próxima clase también vamos a hablar justamente de este tema, de si va de un espacio al mismo, te fijas, si coinciden o no, pero eso en términos generales, ¿cierto? No me afecta a que si es transformación lineal o no. Lo que sí me puede afectar es si es biyectiva o no. Insisto que eso lo vamos a comentar la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a trabajar también con los temas de inyectividad, sobreyectividad y eso. ¿No? ¿Cómo estamos? La próxima clase voy a comentar un poco qué es lo que vamos a hacer. Como comentábamos, tenemos no, aquí me pasé. Ya. La próxima clase van a ser dos definiciones que son muy importantes que vamos a estudiar. La que se llama el kernel, y a mí me da con decirle kernel, pero en realidad
En español se llama núcleo. No sé, no me acuerdo si alguna vez supe en realidad quién fue la persona que inventó el kernel, pero me da con que tiene que haber sido alemán, porque kernel creo que significa núcleo en alemán. Entonces, es muy común llamarlo así, núcleo o kernel, ¿no? Y se denota ker, entre paréntesis T, o bien se pone NU, NU, de T. Y el kernel va a corresponder a las preimágenes del cero, ¿sí? El cero que esté en el espacio de llegada, ¿no? Ese es el kernel. Y la próxima clase entonces vamos a revisar ejercicios y después vamos a, en los ejercicios ya ustedes pueden ver aquí, así muy a la rápida, que lo que vamos a determinar en realidad como conjunto es el conjunto generador. Usando lo que ya vimos entonces en la clase pasada. Y después vamos a hacer lo mismo para el conjunto que llamamos imagen. El conjunto imagen no es otra cosa más que el recorrido de la función, ¿sí? Pero lo vamos a encontrar también en temas de... en términos de una base. Y hasta aquí nomás voy, porque si se fijan ustedes aquí, esto de acá no lo tengo terminado. Esto también es un tema que vamos a conversar también la próxima semana. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, que me falta escribir cosas. Aquí hay una cosa, no, aquí está esto de las caracterizaciones, ¿cierto? Tenemos teorema. Aquí vamos, y el jueves vamos a trabajar con esto, con las ecuaciones de una transformación lineal, y ahí vamos a hablar de la matriz asociada a una transformación lineal. Tengo bastante bla, bla, bla. Estoy tratando de leerlo de nuevo, como va a sacar todo lo que sea muy redundante. Aquí te fijas, me faltan los paréntesis para que se entienda que lo que estoy haciendo aquí, etcétera. Eso lo voy a eliminar porque no vamos a trabajar con matrices inversas. Y ahí eso de la inversa también lo voy a eliminar. Entonces, como te fijas, me queda harto que hacer, ¿sí? Y una vez que yo lo termine, y así como voy, creo que va a ser el fin de semana, se los comparto en el aula. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? Voy a ir de nuevo. Ok. Entonces, ¿podríamos quedar aquí? Me están llamando por teléfono y estoy esperando justamente que me llamen porque van a venir a ver mi auto. Nos vemos, gracias, chao. ¿Aló? ¿Sí?